Hola, hola. Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos y todas. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días, Inge. Hola. Muy bien. Tenemos buen retorno. Me están escuchando. Así que vamos a dar inicio a la clase de hoy. A ver, vamos a continuar en lo que estábamos viendo la anterior semana, que es la clasificación de los costos en costos fijos y costos variables. Vamos a poner la presentación de hoy. Ok. Ahí la tienen en pantalla. Bueno, la anterior clase, el día miércoles, hemos hablado de la clasificación de los costos y de dos grupos o dos formas en las que se pueden clasificar los costos bajo el enfoque de su relación con el volumen de producción. Y estas dos formas eran que se podían agrupar los costos en lo que son costos fijos y lo que son costos variables. La última clase hemos hablado de los costos fijos, aquí están sus características. Hemos presentado gráficamente cómo se verían los costos fijos, una recta paralela al eje de las X, sin variación, y también habíamos mostrado un ejemplo de cómo serían los costos fijos en función de la cantidad de unidades o volumen de producción, ¿no? Entonces, sea cual fuere la cantidad de unidades que se están produciendo y se están vendiendo, recuerden que cantidad producida es igual a cantidad vendida para todos nuestros ejemplos. Sea cual fuere la cantidad, 100, 500, 1000, 2000, etcétera, el costo fijo siempre es el mismo. Por eso se llama costo fijo, ¿no? Siempre es el mismo, no depende de la cantidad. Y en este ejemplo hemos visto que la capacidad máxima o la cantidad máxima de cantidad producida y o vendida es de 50,000 unidades. Y en ese caso también el costo fijo es de 120,000 bolivianos. Esa era la característica principal de los costos fijos de la cual hemos hablado en la anterior clase. Y curiosamente se veía que en términos unitarios, el costo fijo unitario se convertía en variable, cayendo desde un costo fijo unitario de 1,200 cuando la producción es de 100 unidades, hasta un costo fijo de 2 bolivianos con 40 centavos cuando estamos a capacidad máxima. Y noten ustedes cómo los costos fijos unitarios van disminuyendo, van cayendo en función de la cantidad. Un dato curioso que les mencioné también, que se llama reversibilidad de los costos. Es parte del fenómeno de la reversibilidad de los costos. También mencionamos el hecho del por qué aquí hay signos de interrogación, ¿no? Cuando la producción es cero. ¿Qué significa un costo fijo unitario cuando la producción no existe, cuando no hay producción? Entonces, de eso también hemos hablado y dijimos que vamos a ignorar este caso poniéndole simplemente una rayita por ahí. Bien, de eso hablamos la anterior clase y hasta ahí habíamos llegado. Hoy vamos a hablar de los costos variables. Costos variables. Los costos fijos ya los hemos visto, ahora vemos costos variables. Costo variable lo vamos a representar por las letras mayúsculas CB y el costo variable unitario, que va a ser la división del costo variable entre la cantidad. Son los dos elementos que nos interesan para ver este caso de los costos variables. Conceptualmente decimos que estos costos son aquellos que sí cambian en relación al volumen de producción. Es decir, que están en directa relación con el volumen de producción, con la cantidad de artículos terminados. A mayor cantidad de producción, mayor costo variable. A menor cantidad de producción, menor costo variable. Esa es la relación directamente proporcional que existe entre los costos variables y la cantidad producida y o cantidad vendida. Además, estos costos variables
cuando hablamos del costo variable total, se comportan de la manera como hemos mencionado, o sea, de este cambio, fluctuación en relación al volumen de producción. Pero cuando hablamos de costos variables unitarios, se mantienen en un valor constante, en un valor fijo, al revés de lo que ocurría en el caso del costo fijo, ¿no? El costo fijo unitario se volvía variable en términos unitarios. Ahora, el costo variable unitario se vuelve fijo. El costo variable unitario se vuelve fijo. Reversibilidad de los costos, decíamos. Por lo tanto, son variables en el total y fijos por unidad. Así se comportan los costos variables. Por ejemplo, ¿cuáles serían estos costos variables? Normalmente se identifica como costo variable a los costos de material directo, que cambian con la cantidad. Si el material directo unitario es 5 bolivianos y voy a producir una sola unidad, entonces mi costo variable unitario es de 5. Si voy a producir 2 unidades, este costo variable va a subir a 10. Si voy a producir 3, va a ser 15, etc. Es decir, que el costo varía con la cantidad. Por ejemplo, material directo. También se puede considerar los gastos de comercialización como parte de los costos variables. A mayor cantidad de productos vendidos o producidos, mayores serían los gastos de comercialización. Y en algunos casos también la mano de obra directa se considera como gasto, o más bien como costo variable, porque la lógica indica que si no voy a producir nada, no necesito tener trabajadores u operarios directamente involucrados en la producción, ¿no es cierto? Y si voy a producir, entonces recién contrataré trabajadores y les pagaré un salario para que generen esa producción. Obviamente esto puede ser discutible porque puede ser que contrate a los trabajadores y que luego de un periodo de tiempo la producción baje a cero, pero mis trabajadores ya están contratados y debo seguir incurriendo en el pago del salario de los trabajadores, lo cual lo convertiría este costo en un costo fijo, que no depende del volumen de producción. Entonces, en algunos casos, la mano de obra directa se podría considerar como costo variable. También podemos hablar de bonos de rendimiento que se pagan a los operarios, bonos de producción, por cantidad producida como parte del costo variable. Es decir, que podemos identificar varios componentes de los costos con esta característica de variabilidad, de fluctuación en relación al volumen de producción. Para efectos de cálculos matemáticos, los costos variables se pueden representar por esta ecuación. Y igual B por X. Si se dan cuenta, esta no es nada más que la ecuación de una recta de pendiente B, ¿no ve? Es una recta con pendiente B. Es una recta que va a representar los costos variables. Eso lo vamos a ver en el gráfico también, reflejado de manera mucho más clara. Veamos entonces qué características tienen los costos variables. Son controlables a corto plazo. Están en función directa con el volumen de producción. Están relacionados con el grado de utilización de la capacidad instalada. Su tope estará dado por la producción máxima. No podemos sobrepasar un costo variable más allá de lo que la producción máxima nos permite. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que ver con la variabilidad de los costos y su relación directamente proporcional con el volumen de producción. Los costos variables cambian en proporción a las variaciones en el volumen de producción, redundando un poco lo que ya se había dicho en el anterior punto. Cuarto, los costos variables por unidad permanecen constantes. También lo hemos mencionado, acá lo estamos ratificando. Los costos variables por unidad permanecen constantes cuando cambia el volumen. Costo variable unitario se vuelve constante. Son proporcionales a la cantidad producida o cantidad vendida. Los costos variables fluctúan en proporción a una cantidad de artículos terminados más que a un periodo específico. O sea, están relacionados directamente con Q. Tienen un comportamiento lineal relacionado con alguna medida de actividad, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad, de la cantidad que se vende, del periodo que se está analizando, la pendiente de esta curva que va a representar al costo variable puede ser más o menos, con un grado mayor o menor
de más o menos inclinación en relación a lo que había mencionado. A ver, veamos, por ejemplo, cómo serían estos costos variables. Cantidad de unidades, el costo variable en bolivianos. Cantidad de unidades 0, costo variable dijimos reita, ¿no? No vamos allá a hacernos problema con el caso de cantidad de unidades 0. Una reita y listo. Cuando se produce 100 unidades, el costo variable va a ser 12.000. Noten ahora cómo al aumentar las cantidades, la cantidad producida, vendida, los costos variables también se incrementan. 500 unidades, costo variable 60.000. 1.000 unidades, costo variable 120.000. Va creciendo el costo variable, ¿no? Esto tiene una tendencia creciente. 12.000, 60.000, 120.000, como también la cantidad de unidades va creciendo. O sea que el costo variable aumenta en función o en proporción directa a la cantidad de unidades. Si la cantidad fuese 2.000, el costo variable ahora es de 240.000 bolivianos. Y así sucesivamente podemos tener todos los casos del ejemplo anterior, donde la capacidad máxima era 50.000 unidades, con lo que el costo variable podría llegar, en este ejemplo, a 6 millones. Con 50.000 unidades, el costo variable es de 6 millones. Con 40.000 unidades tenemos un costo variable de 4.800.000. Y así va disminuyendo en función de la cantidad. Entonces, a mayor cantidad producida o vendida, mayor costo variable. Esa es la muestra práctica, clara de cómo los costos variables se comportan con la cantidad de unidades. Todo lo que hemos hablado en la teoría, aquí se refleja perfectamente con estos datos que nos sirven de ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con el costo variable unitario? Veamos eso que también lo hemos mencionado, que se vuelve constante. Aquí va a estar el costo variable unitario, que no es más que la división del costo variable, 12.000, en este caso, por ejemplo, para esto, 12.000, costo variable, dividido entre la cantidad, entre 100. 12.000 entre 100 sería para este primer caso, ¿no ve? Para el primero, rate. Y el resultado es 120. Costo variable unitario, 120 bolivianos la unidad. Para cuando la cantidad producida es de 500, habrá que hacer la misma operación aritmética, 60.000 entre 500. Si ustedes dividen 60.000 entre 500, obviamente que también tiene que darle 120, ¿no? No podría dar un valor diferente. 120 va a ser el costo variable unitario. Tenemos ahora 120.000 entre 1.000. Ahí fácilmente deducimos que también es 120. Y así sucesivamente el costo variable unitario se mantiene en 120 bolivianos la unidad, sea cual fuere la cantidad producida o vendida. Costo variable unitario se vuelve constante y el costo fijo unitario anteriormente se volvía variable, ¿no es cierto? A esto se llama el fenómeno de la reversibilidad de los costos. Cuando en términos unitarios el costo fijo unitario tiene características de variabilidad y el costo variable unitario tiene características constantes. Reversibilidad de los costos. En términos unitarios, lo que le da en esencia la identidad a los costos variables y a los costos fijos es en el global, en el total. Esto, ¿no? Este costo es el variable. Aquí estamos viendo cómo es costo variable. Y en el caso del costo fijo, también ese costo global o costo total era el costo fijo que le daba la identidad, la esencia al concepto del costo fijo. Para tomar en cuenta entonces. Bien. ¿Cómo se relaciona esto con el costo total? Ahora que tenemos costos fijos y costos variables calculados en nuestro ejemplo, es posible determinar el costo total. El costo total no es más, aquí está costo total, no es más que la suma del costo fijo más el costo variable, ¿no es cierto? O sea, suma de costo fijo más costo variable, costo total. Noten entonces que para el caso en el que se producen y se venden 100 unidades, el costo total es de 132.000. ¿Qué estamos sumando? 120.000, que es el costo fijo,
más 12.000, que es el costo variable, 132.000. Para el caso de 500 unidades producidas o vendidas, el costo fijo es 120.000, el costo variable es 60.000, costo total 180.000. Por lo tanto, toda esta columna que nos está hablando de los costos totales resulta de sumar el costo fijo más el costo variable. Llega a capacidad máxima a un valor total de 6.120.000, que es el costo total. Costo variable 6 millones, costo fijo 120.000. 6.120.000 es el costo total. En términos unitarios también puedo calcular el costo total unitario, que va a ser esta última columna. Costo total unitario en bolivianos por unidad. En este caso, el costo total unitario será la suma del costo fijo unitario más el costo variable unitario. Todo unitario, ¿no es cierto? Vean que es simple darse cuenta que de dónde salen estos datos de costo total y costo total unitario. 1.320 será entonces el costo total unitario cuando la producción y ventas es de 100 unidades y el costo fijo es de 1.200 y el costo variable es de 120. 1.320. Bajo esa lógica tenemos todos estos resultados. Noten cómo el costo total unitario de 1.320 cuando la producción es de 100 unidades puede bajar a 360 cuando esa producción es de 500 unidades. Aquí hay una diferencia grande, ¿no? De 1.320 a 360. Estoy rebajando casi 1.000 bolivianos en el costo total unitario, nada más por haber subido de 100 unidades a 500 unidades, la cantidad producida o cantidad vendida. ¿Se dan cuenta de este salto? Aquí hay un salto bastante interesante, de 100 a 500. 1.320 a 360 en costo total unitario. Y a partir de ahí va disminuyendo cada vez en menor cantidad. Acá 240 cuando es 1.000, de 360 a 240, hasta 180 cuando es 2.000. Noten que no hay relación proporcional, ¿no? La cantidad aumenta en un 100%, pero el costo total unitario no se reduce en un 50%, no mantiene una proporción con esto. Tiene que ver con las características que tiene el costo fijo especialmente, que no se mueve, y el costo variable que va fluctuando sí proporcionalmente. Noten entonces, analizando, mirando con calma, cómo el costo total unitario va disminuyendo conforme la cantidad de unidades va incrementándose, se va aumentando. 180, 144, 132, 126, 124, 123, cada vez es menor la diferencia, ¿no? 122,40. Acá podemos decir, ¿qué pasaría si de pronto aquí tengo 100.000 unidades como capacidad máxima? Hago una ampliación de capacidad de producción en esta fábrica y tengo 100.000 unidades producidas o vendidas. ¿Será que mi costo total unitario va a tener una diferencia interesante respecto de este 122,40? ¿Cuál será el mínimo al que podría llegar este costo total unitario? ¿Será que en algún momento este costo total unitario podría llegar a 100, 90, 88, 70, 50? ¿Será que podemos tener acá en estos costos totales unitarios valores de ese tipo? O acercarnos a cero en costo total unitario, asumiendo que la cantidad aquí puede ser de millones, 500 millones, 1.000 millones, 2.000 millones de unidades. ¿Qué pasa con el costo total unitario cuando estas cantidades, las cantidades producidas o vendidas, son realmente grandes, gigantes, diríamos, hablando de miles de millones de unidades? ¿Qué pasará con el costo total unitario? Eso se los voy a dejar para que ustedes hagan la simulación, o sea, construyan una tablita, que no es difícil, en una hoja Excel, y a ver, prueben, ¿no? Pongan aquí en lugar de 50.000, pongan 1.000.000, pongan 500 millones, 1.000 millones, y vean qué ocurre con el costo total unitario. Van a llegar a conclusiones interesantes y se van a sorprender de ver cómo se comporta el costo total unitario en relación con la cantidad.
y es lo que en la anterior clase habíamos hablado, lo que se llama economías de escala, ¿no? En función de grandes cantidades y costos competitivos, pero tiene sus límites. No es indefinido ni hay una tendencia a cero o hacia el infinito. Hay limitaciones que se pueden deducir a partir de pruebas de simulación que se pueden hacer con estos números en una hoja electrónica, que está al alcance de ustedes. Bien, entonces hay una relación acá de los costos fijos, los costos variables y los costos totales. Tanto el costo total como el costo total unitario. Sumamente importante e interesante. De hecho, nos interesa de manera particular el cálculo del costo total unitario. Recuerden que a partir del costo total unitario es que se fijan precios de venta. Los precios de venta deben estar por encima del costo total unitario en un margen razonable que me permita una utilidad también deseada, ¿no es cierto? En este caso, si tengo un precio de venta, digamos, de 200 bolivianos la unidad, producir 100 me está diciendo que mi costo es 1.320, o sea que estoy perdiendo mucha plata, ¿no? Si vendo mi producto a 200 bolivianos y estoy produciendo 500 unidades, mi costo total es de 360, sigue siendo caro producir y estoy perdiendo plata. Aún con 1.000 unidades, mi costo total es 240 y estoy vendiendo a 200, estoy perdiendo. Entonces, este tipo de análisis me sirve justamente para ver en qué condiciones mi costo total unitario me hace competitivo y me genera las utilidades o ganancias que se buscan o se esperan. Acá podemos ver gráficamente cómo se van a ver los costos variables en relación a los costos fijos. Ahí están los dos ejes, X, Y, cantidad, pesos. Esta era la gráfica de los costos fijos, ¿no es cierto? Los costos fijos se veían así. Ahora, ¿cómo se van a ver los costos variables? Esa va a ser la carita de los costos variables. Así se va a ver los costos variables. Una recta de pendiente B, decíamos, ¿no? Recuerden que es una ecuación Y igual a B por X. Entonces, los costos variables van a tener esa característica. Si tengo costos variables en ese sentido y los costos fijos, puedo también representar acá el costo total, la suma de los costos fijos más los costos variables. Y el costo total va a tener la misma pendiente que los costos variables, pero un punto de corte en el eje de las 100 pesos que corresponde a este punto A, que justamente es el costo fijo, ¿no? El costo fijo. Esta va a ser la gráfica del costo total. En consecuencia, pueden notar ustedes que se puede representar gráficamente los costos fijos, los costos variables y el costo total como una suma de los costos fijos más los costos variables. Acá hay un resumen del comportamiento de los costos para redondear los conceptos teóricos que hemos estado hablando. Ahora, habiendo visto el ejemplo y habiendo inclusive entendido cómo se grafican estos costos, podemos comprender mejor esto que está escrito aquí. Costo variable experimenta cambios cuando el nivel de producción varía. El costo variable unitario permanece constante ante cualquier cambio en el volumen de producción en términos unitarios. El costo fijo se mantiene constante ante cualquier cambio en el volumen de producción y el costo unitario, fijo unitario, disminuye a medida que se incrementa el volumen de producción, ¿no? Un resumen de los conceptos más relevantes que tienen que ver con los costos variables y los costos fijos. Acá otra vez la gráfica que hemos visto del volumen de producción en función del total, moneda, costo total, costo variable, costo fijo. Bien. Ahora, ¿cómo relacionamos los costos fijos, los costos variables, el costo total con los ingresos y el porcentaje de beneficios? Ingresos y porcentaje de beneficios. Supongamos que nuestro producto, en el ejemplo que estamos viendo acá, se vende a 170 bolivianos la unidad, precio de venta fábrica, antes de la factura. Esto es precio de venta fábrica, sin factura. 170 bolivianos es el precio de venta.
Acá podemos ver un cuadro ya ampliado, donde están los costos fijos, están los costos variables, está el costo total, y en términos unitarios, ¿no? Costo fijo unitario, costo variable unitario, costo total unitario. Fijo, variable, total unitario. Ingresos, esta es la que nos interesa ahora, ingresos. Los ingresos son aquellos recursos económicos que llegan a la empresa o a la fábrica por concepto de las ventas producidas en el periodo, lo que hemos vendido. Por lo tanto, la ecuación de los ingresos, como ya sabemos, no es más que multiplicar el precio de venta unitario por la cantidad. Acá tengo el precio de venta unitario, que es 170, y la cantidad está aquí, ¿no? Estas son las cantidades. Toda esta columna me está mostrando las cantidades. Por lo tanto, para 100 unidades que se venden, voy a recibir un ingreso de 17.000 bolivianos. Precio de venta por cantidad, ¿no? 170 por 100, 17.000 bolivianos. Para 500 unidades recibo 85.000. 170 por 500. Y así sucesivamente, acá voy mostrando los ingresos que se generarían por ventas. Noten que a capacidad máxima, si mi producción es de 50.000 unidades, producción y ventas, estoy vendiendo 50.000 unidades, los ingresos que puedo lograr son de 8.500.000 ingresos por ventas, 8.500.000 bolivianos. Comparado con los 17.000 de 100, es realmente una gran diferencia, ¿no? Vender 100 no es lo mismo que vender 50.000. Los ingresos obviamente reflejan un mayor ingreso en fondos, en dinero, a capacidad máxima que cuando estoy produciendo apenas 100 unidades y vendiendo 100 unidades. Esta columna que acompaña ingresos es la columna de las utilidades. Utilidades, ingresos menos costos. Con estos ingresos que voy generando a partir de la venta de los productos, ¿cuál es la utilidad que se genera? Obviamente, en el caso de 100 unidades, mi utilidad es negativa, o sea, es pérdida, ¿no? De 115.000, estoy perdiendo 115.000 bolivianos, porque los ingresos son menores que los costos. Ingresos es 17.000 y mi costo total es 132.000. Ingreso menos costo. Con 500 unidades, si bien mi pérdida disminuye, pero sigo perdiendo, 95.000 va a ser la pérdida o la utilidad negativa que se va a generar cuando este es el volumen de producción y ventas, 500 unidades, 95.000 negativo. Lo mismo pasa con 1.000, estoy con 70.000 negativo, con 2.000, 20.000 negativo, va disminuyendo, ¿no? 115.000, 95.000, 70.000, 20.000, va disminuyendo, o sea, voy rebajando o reduciendo o minimizando mis pérdidas conforme más produzco y vendo. Mientras mayor es la producción y ventas, menor va a ser la pérdida. En términos unitarios, acá hay una utilidad unitaria. Por cada unidad vendida, ¿cuánto pierdo? ¿No? Utilidad unitaria, que es la utilidad entre la cantidad. En el primer caso, fíjense que estoy perdiendo 1.150 bolivianos por cada unidad que vendo. Vendo a 170, pero me está costando en 1.320. Entonces mi pérdida es de 1.150 negativo, ¿no? Por cada unidad que se vende. En total, pues, estoy perdiendo 115.000, obviamente, por las 100 unidades. En el caso de 500, la utilidad unitaria, que es pérdida, es 190. Para el otro será 70, voy disminuyendo la pérdida unitaria, y 10 para el caso de 2.000 unidades. Y los porcentajes de beneficios también son negativos, menos 87,12%, menos 52,78%, menos 29,17%, menos 5,56%. Pero también noten que va disminuyendo, ¿no? Mientras mayor es la cantidad que se va vendiendo y produciendo, el porcentaje de beneficios se va haciendo menos negativo. Voy bajando mis pérdidas. Y aquí hay una línea roja que está puesta a propósito, intencionalmente. Ven esta línea roja, ¿no? Esta línea me está separando todo el sector que podría ser de datos negativos, que es de datos negativos, de pérdidas,
con el otro sector o la otra parte de la tabla que me está mostrando datos positivos. Noten ahora que con 5.000 unidades producidas y vendidas, mis ingresos son de 850.000 y genero utilidades de 130.000. Ya hay ganancias, ya no hay pérdidas. La utilidad unitaria es de 26 bolivianos. Por cada unidad que se vende, estoy ganando 26 bolivianos, siempre y cuando las unidades vendidas sean 5.000. Solo en ese caso estoy logrando utilidades unitarias de 26. Y eso significa o implica un porcentaje de beneficios del 18,06%. Ya mejoró la situación, se revirtió, ¿no es cierto? Cambió la cosa. De negativo ya he pasado a positivo, pero necesito vender por lo menos 5.000 unidades. Bueno, en este caso está con 5.000, pero debe haber por aquí entre 2.000 y 5.000 donde esta cantidad se haga cero, ¿no? Donde mi utilidad unitaria sea cero, porcentaje de beneficios sea cero, la utilidad sea cero. Y a partir de ahí, todo lo que venga va a ser positivo. Y a partir de ahí, todo lo que vaya para atrás va a ser negativo. A ese valor que me va a dar aquí, cero en utilidades, cero en beneficios, cero en utilidad unitaria, etcétera, se va a llamar el punto de equilibrio, que lo vamos a ver más adelante, en detalle. Pero ya acá se nota que existe un valor en el que todo lo negativo se convierte en positivo. Está entre 2.000 y 5.000. En este momento no sabemos cuánto es, pero está entre 2.000 y 5.000. Esa cantidad que se debe producir y vender para que esto quede en cero y a partir de ahí todo sea positivo. Volviendo a la parte positiva, entonces con 5.000, 18%. Con 10.000 unidades, 28,79%. La utilidad unitaria ya sube a 38, de 26 a 38. Estoy ganando más. Mis utilidades globales son de 380.000. Y así, con 20.000, con 30.000, con 40.000, con 50.000, se van produciendo resultados positivos. A capacidad máxima, estoy recibiendo utilidades de 2.380.000 y una utilidad unitaria de 47,60 bolivianos por cada unidad vendida. 47 bolivianos, siempre y cuando mis ventas sean de 50.000 unidades. Y el porcentaje de beneficios será del 38,89%. Como esta es la capacidad máxima, 50.000, este será el porcentaje de beneficios máximo que puedo lograr con este negocio. Vendiendo a capacidad máxima, el máximo porcentaje de beneficios que puedo lograr es de 38,89%. Vendiendo a capacidad máxima las 50.000 unidades, la máxima utilidad unitaria que puedo lograr es de 47 bolivianos con 60, que me da una utilidad global de 2.380.000. Por lo tanto, si quiero mejorar mis utilidades, mi utilidad unitaria, mi utilidad global, el porcentaje de beneficios, quiero subir aquí al 40, 50%, 60%, lo que habrá que hacer es aumentar esta cantidad, ¿no? Hacer que esto crezca. 50.000, 80.000, 100.000, 120.000. Eso significa ampliar la fábrica, tener una mayor capacidad de producción, asumiendo que esa cantidad de producción va a ser absorbida por el mercado, es decir, que hay un mercado que puede comprar más de 50.000 unidades. Si ese fuese el caso, si de pronto detectamos que nuestra capacidad máxima ha quedado muy estrecha respecto de lo que el mercado está demandando, necesitamos producir más. Entonces habrá que invertir en una ampliación y ver hasta qué capacidad máxima podemos ahora lograr bajo esas condiciones de ampliación. Eso nos podría dar aumento en el porcentaje de beneficios y en la utilidad unitaria. Ahora, este porcentaje de beneficios del 38,89%, ¿tendrá algún límite? ¿Llegará hasta un tope máximo? Digamos 100%, ¿no? 100% de porcentaje de beneficios. ¿Será que no voy a poder subir más del 100% de porcentaje de beneficios por más que la ampliación sea de 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000? ¿Será? ¿No? Aquí un signo de interrogación. ¿Cuál será el límite de esto?
¿no? 38,89%, que obviamente se va a traducir en utilidades unitarias también en mayores, pero en términos de porcentaje de beneficios, 100% será, o será posible tener porcentajes de beneficios del 120%, del 150%, 200%, 300%, 500%, 1000%. ¿Será que es posible? Asumiendo que sube. Entonces, cuando hagan la simulación de este cuadrito, de este mismo ejemplo, ustedes así a manera de ejercicio personal, ¿no? Eso no es para entregar, no es tarea, nada. Es nada más un ejercicio que háganlo, o sea, hagan ustedes, pongan en una tablita los datos y vean qué pasa con estas preguntas que les estoy haciendo ahora. ¿Hasta dónde será que llega este porcentaje de beneficios? Y lo mismo hacia atrás. Aquí fíjense que aparece menos 87, ¿no? ¿Cuál será el tope máximo? Cuando produzco un hito, si aquí pongo 1, ¿cuál será el porcentaje? ¿No es cierto? ¿Cuál será el porcentaje? ¿Será menos 110%, menos 120%? ¿Cuál será la lógica bajo lo que esto se mueve, tanto hacia atrás como hacia adelante? Ese tipo de análisis sirven para entender la dinámica interactiva que se da en los costos cuando se los aborda desde esta perspectiva, como costos fijos y costos variables. Cuando tenemos este cuadro completo de costos fijos, costos variables, costos unitarios, ingresos, utilidades, utilidades unitarias, porcentaje de beneficios, entonces ya tengo un panorama completo de cuál es el escenario que se está presentando en una empresa productora y que en función de las cantidades que se vayan vendiendo durante el periodo, puedo saber qué porcentaje de beneficios, qué utilidad estoy logrando, si estoy en el equilibrio o no, si he superado ese porcentaje de equilibrio, etc. Entonces hay una serie de preguntas y dudas que se van disipando cuando entiendo cómo se mueven estos costos en un cuadro como este, haciendo una simulación y ayudándome, si quiero, con las gráficas que hemos ido viendo. Entonces, eso como ejercicio para ustedes, opcional, voluntario, para que puedan un poco revisar estas preguntas que les he hecho. El punto de equilibrio tiene que ver con el análisis de la relación costo, volumen y utilidad que acabamos de ver. Punto de utilidad mínima esperada y el punto de equilibrio. Estos dos elementos son los que nos interesan ahora, a partir de la manera como hemos clasificado los costos y cómo los hemos ido tratando en los cuadros que hemos visto antes. El punto de equilibrio y el punto de utilidad mínima esperada. Es lo que vamos a ver a continuación. A ver, vamos a introducir el tema antes de terminar la clase de hoy. El análisis de relación costo-volumen-utilidad presenta una interrelación de los cambios en costos con el volumen y las utilidades. O sea, lo que hemos visto en el cuadrito en realidad, ¿no? Lo que hemos visto en el cuadrito. Ahora, ¿para qué sirve esto? Para el análisis. Esto sirve para hacer análisis. Es un instrumento analítico que se convierte en una herramienta importante, bastante útil para planear, para controlar, tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones. Ya les dije, esto que vemos acá en la materia, estas formas de analizar los costos, entender el comportamiento de los costos, sirve para facilitar procesos de toma de decisiones o tomar decisiones, es decir, para hacer algo al respecto. No es cultura general, les dije, ¿no ve? No es cultura general. No es como saber cuál es la capital de Francia, ¿no? Eso es cultura general. ¿De qué país la capital es Ouagadougou? ¿No? Eso es cultura general. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Cultura general. El lago más alto del mundo, ¿no? Cultura general. Eso es cultura general. Esto para ustedes no es cultura general. Esto es para hacer algo, el saber los costos, cómo se comportan, qué es un costo fijo, un costo variable, qué significa un punto de equilibrio, etcétera. No es cultura general. Es para planear, controlar y tomar decisiones, procesos de toma de decisiones, para hacer algo al respecto. Es una herramienta útil en manos de los ingenieros, que en este caso son ustedes.
permite evaluar el efecto producido en las utilidades por diferentes combinaciones de costo, precio y volumen, ¿no? Por eso es importante y trascendente. El punto de equilibrio, también se le llama punto muerto, umbral de rentabilidad, es aquel nivel de actividad en el cual los ingresos son iguales a los costos. Así se define el punto de equilibrio. Ingresos iguales a los costos, aquí está. Ingresos iguales a los costos, ingreso igual costo total. Y si esto es así, si los ingresos son iguales a los costos, entonces las utilidades, que es ingreso menos costo, se hace cero, ¿no ve? Si son iguales, ingreso menos costo, cero. Ahí es donde identificamos el punto de equilibrio, cuando las utilidades se hacen cero. Es decir, que no hay ni utilidades ni hay pérdidas para la empresa. Pero puede ser un consuelo medio falso eso de que estamos en punto de equilibrio. Es el volumen mínimo a partir del cual se logran utilidades. Esto les decía que no hay utilidades ni pérdidas, puede servir como un falso consuelo. Decir, bueno, finalmente estamos en el equilibrio, no hemos perdido, no hemos ganado, pero estamos en equilibrio, hemos cubierto costos. Pero no está bien, ¿no? De todas maneras es una especie de empate con sabor a derrota. O sea, el tener cero de utilidades, está bien, no hay pérdidas, pero cero de utilidades ya suena a que la cosa no está bien, porque todo capital invertido debe lograr rendimientos, debe generar utilidades, no puede quedarse en cero, ¿no? Y menos servir de consuelo para decir, de todas formas, no hemos perdido. Entonces es una situación crítica, es un falso consuelo y es un empate con sabor a derrota. Pero el punto de equilibrio sirve para hacer análisis, para reflexionar y para tomar acciones, resolver los problemas. Los supuestos bajo los que funciona el punto de equilibrio son los siguientes. La función de costos e ingresos tienen un comportamiento lineal, tal como hemos visto. Los precios de venta de los productos no varían en los distintos volúmenes producidos. Hay un precio de venta que se mantiene. Los costos fijos son constantes, son aquellos llamados costos fijos comprometidos. Y la eficiencia y productividad permanecen también invariables, ¿no? Son los supuestos, las condiciones ideales, diríamos, que hacen posible que el punto de equilibrio pueda ser manejable y controlable de manera más sencilla. Claro que en la vida real, si bien estas condiciones pueden no ser así, de todas formas el punto de equilibrio se puede calcular y se puede adaptar a partir de los cambios que pueden haber en estos supuestos, que ya no van a ser supuestos, sino van a ser las realidades, ¿no? Que, por ejemplo, estemos hablando de costos fijos que no necesariamente son constantes, que no son los comprometidos, sino también son aquellos que pueden sufrir algún cambio durante una gestión o un periodo anual. Podemos estar hablando de precios de venta que pueden disminuir por condiciones del mercado y competitividad o pueden aumentar por efectos de la propia economía, la macroeconomía que rodea al entorno de la empresa. Entonces hay factores que en la realidad pueden afectar, pero en esencia el concepto y las condiciones ideales funcionan, sirven y nos ayudan a hacer los análisis que estamos planteando. Aun cuando los supuestos pueden sonar a restricciones, no son tales, sino simplemente nos ayudan a comprender mejor cómo se comporta el punto de equilibrio. El análisis de equilibrio utiliza las diferencias de comportamiento de los costos a medida que varía el volumen de operación. Ayuda a establecer un volumen de operación adecuado, cantidad de artículos vendidos, que en nuestro caso es igual a cantidad producida. ¿Con qué cantidad de artículos vendidos se logra el punto de equilibrio? Se logra utilidades cero. También es útil para diagnosticar problemas y evaluar el proceso de producción. Esto ya es ingeniería, ¿no es cierto? Diagnosticar problemas, evaluar el proceso de producción, qué está ocurriendo con el proceso de producción. Por lo tanto, conviene examinar la forma en que varían los costos con el volumen de producción. Eso es, en esencia, lo que se debe hacer. El análisis de equilibrio utiliza el carácter fijo y variable de los costos, identifica los rangos de volumen de producción necesario para hacer una operación rentable. ¿Cómo sería esto entonces? Acá vemos gráficamente, están los costos fijos, que ya los conocemos,
los costos variables, que también ya los hemos visto, el costo total. Hasta ahí, gráfica conocida, ¿no ve? A esta gráfica se incrementan los ingresos por ventas, que va a ser esta curva, ingresos por ventas. Así se va a ver en la gráfica de los ingresos por ventas. Y esta gráfica de ingresos por ventas, noten que está cortando a la de los costos totales en un punto. A eso se llama el punto de equilibrio, a este puntito, donde los ingresos cortan a los costos totales. Ahí está el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio entonces va a tener dos puntos, dos datos más bien, dos datos que van a identificar este punto. Uno es la cantidad, que vamos a llamar la cantidad de equilibrio, y la otra, los valores del equilibrio, valores monetarios del equilibrio, ¿no? La plata. ¿Cuánto significa en términos de costo este otro punto, este otro dato del punto de equilibrio? La cantidad y los valores monetarios. Entonces son los dos, el par de datos que nos va a dar el punto de equilibrio. Nos interesa calcular la cantidad de equilibrio y con eso fácilmente podemos saber el valor, no va a haber mayor problema. De lo que se trata, en consecuencia, va a ser de eso. Está la gráfica también, donde además de verse el punto de equilibrio, tal como lo hemos anotado, se van a identificar dos áreas importantes aquí. Fíjense que a partir del punto de equilibrio, en este sector, se abre un área que cada vez se va haciendo más grande y como que pareciera que su límite es el infinito, ¿no? O sea, esto puede seguir adelante, puede seguir creciendo. Y esto también. ¿No? Aquí hay un área que representa las ganancias. Este es el área de las ganancias o utilidades. Desde cero, que es el punto de equilibrio, va creciendo hacia el infinito y más allá, podríamos decir, ¿no? Va creciendo, dependiendo de las cantidades, obviamente. Las cantidades tienen un límite. Ese será el límite, entonces, de mis ganancias. La cantidad de unidades que se producen y se venden. Y hacia la parte inferior del punto de equilibrio, en todo este otro lado, en todo este sector, se identifican las pérdidas con acento en la E, pérdidas, porque si no ponen el acento, significa otra cosa, ¿no? Pérdidas con acento. Entonces, el área de las pérdidas. Y fíjense que el área de las pérdidas sí tiene un límite. No se abre hacia el infinito negativo, diríamos aquí. Tiene un límite, ¿no? Tiene un límite. Y eso lo van a poder verificar también cuando hagan la simulación en la tabla y vean hasta qué porcentaje de beneficios negativo puede disminuir esto de las pérdidas. Ahí van a poder constatar exactamente lo que está ocurriendo en esta gráfica. Entonces están las pérdidas y están las ganancias a partir de la gráfica que se da entre los ingresos con el costo total. Entonces, aquí está el punto de equilibrio. Bien, hasta ahí entonces hemos introducido este análisis de volumen, costo y utilidades. Hablando del punto de equilibrio, hemos entendido lo que son los costos fijos, los costos variables y su representación gráfica. Les repito, la tarea, bueno, es la tarea, el ejercicio opcional, voluntario, ya de ustedes, consiste en construir el cuadrito en una hoja electrónica y empezar a jugar, entre comillas, ¿no? Hacer una especie de exploración, a ver qué pasa si esto aumenta, cómo cambian mis datos, hasta dónde llega, a ver si puedo encontrar la cantidad de equilibrio, con qué cantidad se hace cero exactamente estas utilidades de las que estamos hablando, o sea, esto, ¿no? Este cuadrito. Aquí, esta raya roja que aparece aquí, puede representar el lugar donde las utilidades se hacen cero. Entonces, ¿cuál es esa cantidad? ¿Con qué cantidad entre 2.000 y 5.000 es que puedo tener ese cero? En el cuadro puedo poner, tantear algunos datos, aproximarme al cero. Puedo hacer muchas cosas y graficar, hacer una gráfica con estos datos, con los datos que aparecen aquí.
poner los datos. Inclusive ustedes mismos pueden poner los datos que quieran en un ejemplo propio, o sea, no necesitan repetir necesariamente el mismo ejemplo que está aquí. Pueden hacer su propio ejemplo, ¿no? Poniendo un costo fijo, un costo variable, poniendo un precio de venta, graficando, etc. Se van a dar cuenta que el análisis va a ser el mismo independientemente de los datos que ustedes utilicen por acá. La recomendación es que este fin de semana, esta tarde, un ratito se sienten, construyan su cuadro y empiecen a explorar esto que podríamos llamarlo tabla de simulación de costos fijos y costos variables. Incluyan gráficos, busquen el punto de equilibrio, vean cómo se comporta el porcentaje de beneficios, etc. Recuerden que todas estas son fórmulas, ¿no? Es que ya las conocen ustedes y saben manejarlas. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedaremos por hoy. En nuestra clase nos volvemos a ver el día lunes en la clase habitual y ahí estaremos continuando con esto que estamos viendo. ¿Está bien? A ver, ¿dónde están los muchachos? Ahí están, ya los veo. Sí, está bien. Ok, perfecto, jóvenes. Que tengan entonces una buena tarde, descansen un poco y luego siéntense a hacer el cuadrito de simulación, exploren, practiquen. Van a ver que hasta divertido les va a sonar hacer eso. Muy bien. Una pregunta. A ver, dime, Paola, Andrea. ¿No? ¿Quién estaba preguntando? No, Juan, sobre el cuadrito. Sí. Para hacer el ejercicio que nos dio sobre los costos, Ajá. sobre mejorar el rendimiento y eso, hice un cuadrito parecido, pero me imagino que sí tenía que clasificar, ¿no? Ahora aprendiendo costos variables, costos fijos. Entonces, se podría, lo que me salía a mí en utilidades, por ejemplo, era a partir de cierta cantidad empezaba a bajar la utilidad, no empezaba a subir. Ese caso quisiera que tal vez lo explique. Habría que ver tus datos, ¿no? Porque si aumenta el volumen, lo lógico, lo natural es que los ingresos se incrementen. Y si vas a mantener los costos sin cambios, debería haber más bien mayores utilidades. Eso es lo que de forma natural debería suceder. Pero como te digo, habría que ver con qué datos estás trabajando, porque lo que está ocurriendo, si a mayor cantidad más bien tus utilidades disminuyen, parece no ser coherente. Pareciera que algo está ahí mal calculado. Por respetar las premisas, ¿no? También, pero esa era mi pregunta, si siempre tiene que aumentar. Normalmente debería incrementarse. Ahora, si va a bajar tu utilidad es porque están variando tus costos. Ese es otro caso, ¿no ve? Las premisas hacían que a mayor cantidad habían algunos costos que se incrementaban, variaban, mano de obra, gastos de comercialización, ¿no ve? Iban aumentando. Entonces, eso sí puede afectar y puede comprometer tus utilidades porque estás exagerando en tus costos y estás comprometiendo las utilidades por esa característica de variabilidad que tienen todos tus costos, están cambiando tus costos. El modelo que acabamos de ver asume que los costos fijos y los costos variables no cambian, se van a mantener bajo las mismas reglas durante todo el análisis que se va a hacer. Y si es así, las utilidades siempre van a tender a incrementarse, a subir. Esa es la explicación. Sí, gracias. Sí. Ok. Muy bien, jóvenes. Ahí nos vemos entonces el día lunes. Que tengan un buen fin de semana y que la pasen bien. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chau, chau, chau. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao.